Hola y muy buenas tardes. Bienvenidos a Shomrim La Boker. Yo soy la doctora Annette Pierre. Y ahora, el día de hoy, estamos cercanos a la Parashá de Mishpatim. Y voy a explicarles por qué vamos a hablar. El tema principal de hoy es reencarnación en el judaísmo, que es un tema muy, muy interesante y es un tema que fascina. Pero les voy a explicar primero que todo por qué en el contexto de la Parashá Mishpatim hablamos de la reencarnación, para posteriormente pues ya entrar en tema. Primero que todo, debo de decirles que ¿qué son los Mishpatim? La Parashá entera se llama Mishpatim, porque dice Veile a Mishpatim, estos son los Mishpatim. ¿Qué son los Mishpatim? Los Mishpatim son leyes, son mitzvot, son estatutos que tienen un corte completamente racional. Esto es importante entenderlo, porque hay leyes de la Torah que son súper racionales y son lógicas para la mente humana, de tal manera que si la Torah no nos los diría, nosotros podríamos suponer que estas leyes, el hombre llegaría a ellas eventualmente. Entonces, los Mishpatim son leyes como no robar, no matar, si te prestan una prenda, devolverla, cuál es tu responsabilidad civil si haces un daño a un vecino. Quiere decir, son cosas que son parte de la Constitución General de todos los países, los Mishpatim. ¿Y por qué es importante hablar de los Mishpatim? Porque la Torah se compone no nada más de Mishpatim, sino que también existen otras leyes, las cuales tienen un corte distinto. Por ejemplo, los Hukim. El ejemplo perfecto de Hok es la paraduma, la vaca roja. ¿Por qué una vaca roja puede hacer puro al impuro y la persona que trabaja la vaca roja hace del puro impuro? No es lógico. Tampoco es lógico ser kosher. Tampoco es lógico muchas leyes que se nos piden que realmente no entendemos. Todas tienen una lógica. Eso es algo que claramente lo vamos a entender, pero a priori tú no entiendes por qué usar lana con lino en la misma prenda es algo malo. O por qué comer conejo no es bueno. Quiere decir, estas leyes que aparentemente la lógica no es evidente, se llaman Hukim. Y la Torah se compone de Mishpatim, de las lógicas, de Hukim, de las no tan lógicas, y hay una tercera categoría que se llaman los Eiduyim o Eiduyot, que son testimonios. Quiere decir, tú eres testigo de algo haciéndolos. Y uno de estos testimonios, nada más para que entiendan, pues es la mezuzá en la puerta, los tefilim, las filacterías. Shabbat mismo es un testimonio. Somos testigos que Dios creó el mundo en 6 días y el 7º día cesó su creación. Por lo tanto, es muy interesante que esta parashá, junto con la parashá pasada, que es Yitro, ambas tratan de Matan Torah. Ambas tratan de la entrega de la Torah. Pero si nosotros vemos la parashá de Yitro y posteriormente vemos la parashá de Mishpatim, decimos, no tiene nada que ver una con la otra, son muy diferentes. Yitro es esta revelación magnánima donde se dan los 10 mandamientos enunciados, y de repente sorprende que llegamos a la parashá de Mishpatim y de repente la Torah se reduce a ley civil. Y comienza la parashá de Mishpatim con una ley muy interesante, pero es una ley que hoy en día es irrelevante, que es la ley del esclavo hebreo. Por lo tanto, la pregunta es, la Torah es eterna y la Torah tiene un mensaje eterno y trae una ley que hace cuántos siglos no hay y no se aplica la ley del esclavo hebreo. Obviamente no me quiero meter con el tema de la ley del esclavo hebreo, aunque es fascinante desde el punto de vista legal y humano, pero no hay esclavos hebreos y no hay una legislación para los esclavos hebreos desde hace siglos. ¿Y por qué es la Torah relevante hoy en día? Si hay una ley caduca, que no se aplica, que no tiene relevancia hoy en día, significa que tiene otro aspecto que nosotros podemos acceder a él gracias al Zohar y gracias a los otros libros de exégesis bíblica. Por lo tanto, es muy interesante porque las leyes del esclavo hebreo
en el Zohar, en la Parashá de Mishpatim, se refieren a las leyes y las reglas de reencarnación. Así que bienvenidos todos a esta clase y comenzamos. La que sigue, por favor. Quizás esta es de las cosas más importantes que voy a decir en toda la clase. Para la Kabbalah, para la mística judía, el alma solamente puede evolucionar en la materia. Quiere decir, el motivo principal porque el cuerpo entra a un alma es porque el cuerpo va a servir de vehículo para la transformación del alma. Un alma sin cuerpo no se transforma. Un cuerpo sin alma no se transforma. Esa es la grandeza de la vida. Por eso la vida es tan importante y tan valiosa para la Torah. Al punto de que hay muchas alajot y muchas veces muchas cosas puedes romper con tal de salvar una vida. Por lo tanto, el concepto es que el nacimiento, lo que nosotros llamamos vida, es la vinculación que existe entre el cuerpo y el alma. Y todo el proceso, todo este concepto, es que el alma requiere rectificarse. El alma, todas las almas fueron creadas a imagen y semejanza divina, pero todas vienen con pequeños defectos. Por lo tanto, uno viene a este mundo a arreglar eso. Quiere decir, la gente dice, ¿cuál es mi tikkun? Pues vienes a arreglar algo en tu alma. Eso es una realidad. Y lo que es más, la palabra tikkun, si ustedes ven acá abajo, van a ver que la palabra tikkun es igual, tienen las mismas palabras que la palabra tinok. Tikkun es arreglo, tinok es un bebé. Quiere decir, todos los bebés vienen a arreglar algo. Bueno, no se diga nosotros. Por lo tanto, lo que es el concepto de tikkun en el judaísmo es cómo nosotros vamos a rectificar o elevar nuestra conciencia. Y por lo tanto, el concepto de la reencarnación va a ser central en el judaísmo. La que sigue, por favor. Primero que todo, mucha gente dice, bueno, ¿y qué es el alma? Ahorita vamos a hablar con mucho más detalle del alma. Pero el alma no es nada más algo que tienes y algo que se te va. No es como una luz que tienes y ya. El alma tiene toda una anatomía. Hay una anatomía del alma que vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero básicamente, cuando una persona nace, el alma de la persona entra en el cuerpo, la persona se encuentra en un estado, podríamos decir, que lo hemos dicho, que es el estado de esclavitud. Quiere decir, somos esclavos de nuestro cuerpo en el sentido de que el alma deja de tener voz propia y el cuerpo se apropia de todo el tiempo y de toda nuestra energía vital. Entonces tenemos que trabajar, comer, cuidar el cuerpo, tomar medicinas, hacer ejercicio. Y de repente como que el alma, no sabes qué quiere el alma. Entonces mucha gente, desgraciadamente, llegan a este mundo con el concepto de no tengo un creador y mi existencia proviene de o de la nada o de que mis papás se juntaron. Como que hay esa desconexión que muchas veces el alma tiene con el creador y obviamente pues esto es muy grave. El ocultamiento de la divinidad obviamente tiene una función. Si Dios estuviera frente a nosotros cada instante, entonces sería como muy fácil, es como alguien que está jugando escondidillas y le dicen, está por allá o está por allá. Si Dios está enfrente de ti, la persona no tiene libre albedrío. El libre albedrío se da gracias al ocultamiento de la presencia divina. Es como el papá que está espiando a sus hijos, pues los hijos se van a portar bien. Pero cuando los papás se van, entonces los niños y empiezan a hacer travesuras. Quiere decir, la presencia divina se tiene que ocultar en este mundo para que la persona tenga libre albedrío. Y eso es algo muy, muy importante. Es interesante mencionar lo siguiente porque hay muchas dudas. ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa la muerte? Tiene que ver mucho con esta clase. Y la Mishnah es el centro de la Gemara, dice, contra tu voluntad vienes y también contra tu voluntad te mueres. Quiere decir, nadie quiere venir a este mundo, porque desgraciadamente venir a este mundo significa que te van a aparentemente borrar tu chip y tienes que reencontrar tu chip a lo largo de tu vida.
Entonces la gente, cuando está el alma con la pura conciencia, y le dicen, tienes que entrar en un cuerpo, sabe que entrando en el cuerpo se va a borrar la cosa. Y por lo tanto, la vida de una persona es recuperar esa memoria. Ese es tu tikkun. Por lo tanto, cuando la gente va a nacer, hay un deseo de nacer para seguirte transformando, pero también hay un deseo de no nacer por lo difícil que es venir a esta vida. Crecer y mantenerse y enfermarse y finalmente morir. Entonces el alma está renuente a venir, pero una vez que ya está la persona encarnada, está en este mundo, la mayor parte de la gente no se quiere morir. Por lo tanto, dice la Mishnah, que vienes contra tu voluntad y también te vas contra tu voluntad. La que sigue, por favor. Hablando del alma, porque para poder hablar de la reencarnación hay que entender qué es el alma. Entonces, el alma humana es muy compleja. Es más compleja que ninguna otra esencia vital creada en el universo. Entonces, básicamente, la Kabbalah explica que el alma tiene como 5 niveles y son niveles progresivamente más conscientes. Tenemos básicamente una zona de nuestra alma que está ligada a nuestro cuerpo. A esa parte se le llama Nefesh. Y no somos los humanos los únicos seres que tenemos Nefesh, porque resulta que el animalito, el mosquito, la hormiguita, tiene Nefesh. Y lo que es el Nefesh es la vitalidad del alma. La vitalidad y lo que pega al cuerpo con el alma. Por ejemplo, estamos ahorita en esta clase, yo estoy hablando con ustedes, yo ahorita estoy pasando por un proceso digestivo, mi corazón está latiendo, yo no estoy consciente de esto, está en automático. ¿Por qué? Porque los procesos vitales automáticos del cuerpo, autónomos, están todo el tiempo sucediendo, consciente o no conscientemente, la persona está funcionando, y a eso se refiere el Nefesh. El Nefesh tiene que ver con el alma animal, el alma vital, el alma reactiva. Y por lo tanto, pues no es exclusiva del hombre. Arriba del Nefesh tenemos el Ruach. La palabra Ruach es como viento. El concepto de Ruach es el alma que tiene conciencia emocional, que tiene sentimientos, que tiene miedo, que tiene amor, que tiene lástima, que tiene empatía. Todos esos sentimientos que también otros seres también tienen. Tú llegas a tu casa y tu perrito se pone a brincar de la felicidad y del amor, y de repente cuando te vas de viaje se deprime. Él siente, tú también sientes. Entonces, a esa zona de nuestra alma la llamamos Ruach. Y es la conciencia, no nada más propia del Nefesh, sino es la conciencia tuya y la existencia de otro, que provoca sentimientos. Lo que nos hace humanos es este tercer nivel, del cual la Kabbalah, la Torah, le llaman Neshama. La Neshama es esta parte del alma que tiene conciencia tuya, del otro y de lo que no conoces. Cuando digo no lo conoces, es como, ¿cómo el ser humano osa hablar del infinito si no conoce el infinito? Bueno, porque tiene Neshama, y la Neshama permite la abstracción. La Neshama, el asiento de la Neshama es la mente, es la corteza superior, la corteza frontal del ser humano, y por lo tanto es el concepto, ahí está el asiento de lo que se llama el habla, la creatividad, pensar en el infinito, pensar en la divinidad, se requiere de abstracción. Y eso es lo que nos hace humanos. Quiere decir, hasta los 2 primeros niveles tenemos otros seres que comparten esto, pero no es hasta este tercer nivel, la Neshama, que el ser humano es humano. Por lo tanto, la Neshama tiene una conciencia superior. Los siguientes otros 2 niveles, de los cuales normalmente hablamos muy poco en estas clases, es el nivel de Hayá, que significa vida, y el último, que es la superconciencia, llamada Yehidá, que es la única, que es cuando la persona está completamente consciente y compenetrada con Dios y se vuelven
uno. Por lo tanto, pues cuando la persona habla del alma, tenemos que entender que se trata de algo más complejo que simplemente la vitalidad de la persona. La que sigue, por favor. Ok. El alma en sí, según el Ari Kadosh, el Arizal, hizo una sistematización de la información que tiene el Zohar y de la Kabbalah, que nos permite integrar y correlacionar muchas cosas. Básicamente, el alma, en su complejidad, con todos estos niveles, guarda una relación íntima con la Sefirot, con el árbol de la Sefirot. Por lo tanto, el árbol de la Sefirot en sí contiene todos los niveles del alma. Aquí la cuestión no es si tienes o no lo tienes. Todos los seres humanos, todos estamos hechos imagen y semejanza divina, y por ende significa que todos tenemos el potencial de desarrollar estos niveles del alma. Mas, desgraciadamente, hay mucha gente que se queda en un estado muy bajo de conciencia y por lo tanto no llega a desarrollar ni Ruach, ni siquiera Neshama, ya ni se diga los polos superiores. Por lo tanto, parte de lo que es el tikkun de la persona es descubrir lo que se llama su Ruach Elokit, o su Neshama, que es la divinidad que hay dentro de nosotros. Y la realidad es que históricamente ha habido muchísimas personas que pasan por esta vida y se comportan como seres que nada más lo único que vienen es a sobrevivir. Nacen, crecen, se reproducen, mueren, sin siquiera tener un cuestionamiento de quién soy, quién me creó, qué hago aquí, para qué estoy aquí. Mucha gente históricamente por necesidades, por pobreza, por falta de educación, por falta de desarrollo, por apremiar la manutención, no han tenido la oportunidad de desarrollar estos niveles, pero obviamente todos los seres humanos, no importa de qué cultura, no importa de qué religión, todos tenemos en potencialidad la capacidad de desarrollar estos niveles del alma, que realmente los niveles del alma son niveles de conciencia. La que sigue, por favor. Tal es el caso que pues en esta diapositiva vamos a ver con mucho más claridad la correlación que existe entre el árbol de la vida, los niveles del alma y los mundos y el nombre de Dios. Es bastante fascinante porque es una información muy integral. Como pueden ver, el nombre de Dios está escrito, son 4 letras, es Yud Kei, Vav Kei, y la Yud responde a Jochma, la Hei a Binah, la Vav son las 6 sefirot que van de Gesed a Yesod, y finalmente la última sefira, que está roja abajo, que es la Hei, es Malhut. Obviamente lo más bajo, pues como se pueden imaginar, que es el Olam Asiá, que es el mundo más bajo, corresponde a Nefesh, corresponde a la parte más baja del ser humano. La parte emocional, llamada Ruach, corresponde a la Vav, que es el mundo yetzirático. La parte Hei es Binah, que es el mundo de Briá, que es el mundo llamado mundo de la creación. Y la parte Yud es el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, y está relacionada con Hayá. Así que lo que quise hacer en esta diapositiva es que entendamos que cuando la persona y la Torah nos dicen el hombre fue hecho a imagen y semejanzas divinas, quiere decir que somos los únicos seres de todo el sistema. Estoy hablando de ángeles, estoy hablando de animales, estoy hablando de serafines, querubines y todo tipo de seres. El único ser que está hecho con Tselem Idmut Elokai, que significa imagen y semejanzas divinas, es el ser humano. Y por lo tanto, el ser humano es el microcosmos de toda la creación. Y cada ser humano tiene su propio árbol de la vida, y conforme maneje su energía del árbol de la vida, es la manera correcta para elevar su estado de conciencia. La que sigue, por favor. Bueno, la verdad es que hemos dicho que todos los seres humanos, todos, somos defectuosos.
Esa es la grandeza de Dios. Dios es perfecto. Entonces, si Él hubiera creado una obra perfecta, se hubiera recreado a sí mismo. Por lo tanto, nosotros no somos Dios y la creación no es Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza, pero nos creó con defectos. Y el concepto de habernos creado con defectos es para darnos un motivo de vida. La persona puede decir, es que yo no sé cuál es mi motivo de la vida. El motivo de la vida de todos los seres humanos es repararnos. Unos tienen una mega reparación, unos tienen casi que cambiarse el motor, otros tienen que arreglar un poquito. El punto es que todos los seres humanos venimos con carencias y con defectos que venimos a esta vida a arreglar. Y la persona puede pasar toda su vida sin darse cuenta de sus defectos, sin reparar nada, lo cual es una vida un poco perdida. O puede en algún momento de su vida decir, oye, si estoy acá y me creó Dios, ¿no será para algo? Seguramente sí. ¿Qué es esto? El tikkun. El tikkun viene del etaken, que significa reparar. Y en el judaísmo el tikkun no se arregla nada más porque quiero arreglarlo. Qué padre sería decir, quiero arreglarme. No, para poder arreglar tienes que tener una conciencia que está mal. Y para poder tener una conciencia que está mal, tienes que comparar qué es estar bien. Quiere decir, para poder arreglarte a ti, que eres defectuoso, tienes que entender quién es Dios que no es defectuoso. Entonces, en ese es el momento que uno puede lograr decir, yo no soy como Dios, yo no tengo estas cualidades divinas y por lo tanto mi tikkun es hacer esto. Este es el principio espiritual llamado emulación divina. Tú te arreglas a ti mismo, no porque tú crees que te tienes que arreglar, sino te arreglas en base a un estatus o un ideal que es Dios y dices, bueno, nunca voy a ser como Dios, pero mi tirada es ser tan bueno como Dios, tan honesto como Dios, tan paciente como Dios. Esa es la tirada que tiene el ser humano. Por lo tanto, es muy importante que la persona se tiene que arreglar en varios aspectos. Tiene que arreglar, obviamente, sus pensamientos, tiene que arreglar su palabra y principalmente tiene que arreglar sus acciones. Y esto es muy importante saberlo, porque la persona que quiere arreglarse en la terapia y nada más hablando, pues arregla y toma conciencia de las cosas, pero en la arena en donde la persona se arregla, dado que vivimos en el mundo de acción, pues es a través de las acciones. Entonces aquí la persona no se puede liberar nada más meditando y se arregla. Yo me voy a arreglar a través de la meditación únicamente, o yo me voy a arreglar a través de rezar todo el día. Eso realmente no sirve. Lo que te arregla en este mundo, lo que es el tikkun de este mundo, es a través de las acciones. Y es por eso tan importante que el judaísmo está muy basado en acciones. Por eso cuando es la entrega de la Torah es wow, tengo que ser bueno, tengo que ser esto, sí, pero eso es mucho y no es nada. Tienes que ser y hacer todos estos detalles para ser una buena persona. Tienes que hacer todos estos detalles para ser justo. Tienes que hacer todos estos detalles para ser verdadero. Y todos esos detalles están legislados en la Torah, y gran parte de esa legislación son los mishpatim, que hablamos al principio. Entonces la mitzvah o el precepto no es nada más una acción para agradar a Dios. La verdad a Dios le vale, es para ti. Dios es perfecto. Tú cuando haces una acción, al único que estás afectando, para bien o para mal, es a ti mismo. Por lo tanto, es tan importante este concepto porque la Torah, también llamada el árbol de la vida, se refiere a los 613 preceptos que están contenidos en los Mishpatim, Jukim e Iduyot. La que sigue, por favor. Ahora ya llegamos al tema. En hebreo, reencarnación se llama Gilgul. Y la palabra Gilgul viene de otra palabra que se llama Galgal, que es un círculo, que es una rueda. Entonces es muy interesante que lo que se refiere a los Gilgulim o a las reencarnaciones es básicamente lo que llamó el Rabino Berg y lo que llamó obviamente el Arizal, el rodar del alma en diferentes escenarios y en diferentes cuerpos.
¿Por qué? Porque el alma quiere su perfección constante. No es que dice, bueno, ya me arreglé un poco, ya quiero descansar. El alma está buscando constantemente cómo arreglarse y por lo tanto Dios en su infinita misericordia le da oportunidades de arreglar aquello que dejó pendiente. Por lo tanto, el concepto de las reencarnaciones en el judaísmo es un concepto muy importante y es un concepto que permite explicar muchas cosas que si no creyéramos en la reencarnación, sería muy difícil explicar. Más adelante vamos a ver eso. El libro Shara Gilgulim, Las puertas de la reencarnación, fue escrito por Rav Chaim Vital, quien fue el alumno del Ari Kadosh. Y básicamente de lo que trata es que explica que una vez que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, Adán era un ser que incluía todas las almas que somos nosotros. Y de ese ser, 2%, así, aunque suene muy drástico, 2% quedó como bien, sin perturbarse, pero el 98% de Adán se vio afectado por haber comido del Etz Hadat y por haberse desfasado de la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que postula el Shara Gilgulim, o con la ley de la reencarnación en el judaísmo, es que todos nosotros, que somos fragmentos de Adán, venimos a arreglar esa partecita de Adán. Yo soy una célula, Joel es otra célula, Abraham es una célula, Sholem Gilbert es otra célula. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, somos células de Adán que tenemos que arreglarnos. Y es interesante porque la palabra Gilgul tiene la misma gematria de la palabra Gesed, que es 72. Quiere decir, nosotros podríamos ver como, ¡ay, qué horror! Tengo que volver a venir a arreglarme. Yo no puedo, ya no quiero venir. No. El alma ruega venir porque a pesar de lo difícil que son las condiciones en este mundo, porque es un mundo difícil, el alma ruega venir porque el alma desea repararse para estar cerca de Dios y ser eterna. Por lo tanto, pues básicamente cuando Adán cayó en este mundo, entró en una serie de fragmentaciones. Es muy interesante, el Ari nos habla de cómo se fue fragmentando hasta llegar a Adán en cientos de miles de chispas, que somos prácticamente toda la humanidad. Y por lo tanto, pues todo ha sido, y toda la historia de la humanidad es cómo está siendo reparado Adán a través de nosotros. Por lo tanto, la persona es muy importante que sea muy fiel a su tikkun, porque yo no vengo a hacer el tikkun del otro, yo vengo a hacer mi tikkun. Mi tikkun es único para mí y por lo tanto tengo que tener un nivel de conciencia y un nivel de autoconocimiento muy profundo para saber, como decimos en México, de qué pie cojeo. Si no estoy bien en una cosa, por supuesto que ese es tu tikkun. La gente dice, es que yo no sé cuál es mi tikkun. Siempre el tikkun, se lo pregunté a un Raf que quiero muchísimo de Argentina, y me agarró la mano y me la abrió así, y me dice, tu tikkun está en la palma de la mano. No en la lectura de la palma de la mano, sino está más cerca de lo que tú crees. Aquellas cosas que te son difíciles, aquellas cosas con las que te tropiezas, aquellos aspectos de carácter que se ve a priori que son malos y son negativos, ese es tu tikkun. Y tu tikkun son tus hijos, y tu tikkun son tus padres. A unos les tocan padres divinos, a otros les tocan padres odiosos. Tus hijos pueden ser lo máximo y pueden ser una desgracia. Ese es tu tikkun. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu cónyuge. Y tú. Cómo reaccionas, cómo te portas, qué te sucede. Ese es tu tikkun. Por lo tanto, supuestamente el proceso de rectificación se lleva a cabo a través de años y volver a venir y volver a venir y venir otra vez hasta que la persona rectifica y entonces ya puede quedarse tranquila en el lugar de las almas. Entonces, supuestamente, desde esta perspectiva, la época mesiánica es una época donde la mayor parte de las almas ya se rectificaron. Quiere decir que ya pasaron. Probablemente todos nosotros somos almas antiguas y viejas, muy probable, que estamos acá y que ya habíamos estado acá muchas veces y que muchas veces hasta venimos en grupos y que juntos estamos
puliendo las últimas chispas redimibles de Adán. A esta época es interesante, como que estamos recreando a Adán desde la cabeza, desde la coronilla hasta los pies. Y es interesante porque los pies son Malhut, es la parte más baja. A esta época se le llama los talones del Mesías, Ikveta Meshiach, que significa que estamos ahorita recreando la parte última de Adán, que son los pies. Entonces más vale que no metamos la pata, como decimos. La que sigue, por favor. Muy bien. Algo que es para mí una responsabilidad decir es que el judaísmo, muchos rabanim de todos los tiempos han creído en la reencarnación, pero muchos no. Y por lo tanto no es parte esencial ni siquiera de los 13 principios de fe del Rambam, de Maimónides. Por lo tanto, este es un tema importante porque si escuchan alguna vez a un Raf que dice, pues yo no sé nada de la reencarnación y yo no estoy segura y aparentemente esto, no puedes decir, está seguro equivocado y está pésimo que no creen eso, porque acá traje varias fuentes importantes, pero así como hay estos rabinos que vivieron en España, en España como Nachmanides en Barcelona y el rabino Abulafia, todos ellos sabían y creían en la reencarnación, no se diga los rabinos italianos y particularmente los de Tzfat, el Ramak, el Ari Akadosh, Rav Shlomo Alkabetz. Estos rabanim creían en la reencarnación y escribieron sobre la reencarnación y fueron lúcidos en la reencarnación. Pero lo más interesante de todo es que hubo rabanim que no hablaron de ellos. Y no sabemos si no hablaron porque no creían o porque no creían necesario que la persona estuviera especulando que si la vida, que si tiene otro chance, que si no tiene otro chance. Entonces, me es importante mencionarles que hay rabinos grandiosos que se negaron a aceptar la reencarnación como una doctrina válida, y entre ellos están Rav Sadia Gaon, que es el más importante de los Gaonim, está el Radak, que es Rav David Kimchi, está el rabino Crescas, y hay muchos otros rabanim que o no hablaron de la reencarnación o hasta la desmintieron. Entonces creo que es una responsabilidad para mí dar este panorama para que no digan seguro que se cree en la reencarnación y seguro todos reencarnamos. Simplemente en la Kabbalah, parte de la Kabbalah, una de las áreas principales de la Kabbalah es hablar del concepto de los Gilgulim. Adelante, por favor. La pregunta más importante que responde los Gilgulim, esta es como una cerecita del pastel, es la pregunta que todos tenemos, y no nada más la pregunta que todos tenemos, es la pregunta donde todos dudamos y nos desmoronamos. ¿Por qué a la gente buena le va mal y por qué a la gente mala le va bien? Entonces es interesante cómo lo pregunta el Talmud, porque no sé, es un poco injusta esta pregunta, porque no toda la gente buena le va bien o mal. Quiere decir, hay que ser un poco justos con este tipo de críticas o este punto de vista. Entonces el Talmud dice, hay buenos que les va bien y hay buenos que les va mal. Y hay malos que les va bien y hay malos que les va mal. Quiere decir, no es tan sencillo de que a todos los malos les va bien. Sería pésimo, imagínate, ¿qué nos quiere decir Dios con eso? Entonces, la respuesta dice, el justo hijo de un justo, pues le va bien. Porque entonces está bien él, está bien el papá, está bien el hijo. Entonces, no hay un karma, no hay un tikkun importante que hacer. Justo hijo de malvado, pues le va mal. Tú puedes ser una persona muy linda, tu papá un desastre, algo tienes que arreglar de él que él no arregló, como que genéticamente, kármicamente tienes algo que arreglar de él. Y por otro lado, el hijo de un malvado, hijo de un justo, le va bien. Quiere decir, tú puedes ser una persona desagradable, esto y el otro, pero vienes de un papá perfectamente justo y divino, entonces quizás te va bien por mérito de él, pero no por tu mérito, ¿ok? Y por último, malvado, hijo de malvado, le va mal. Ese sí, no tiene de qué agarrarse y le va mal. Y obviamente, esto se refiere al concepto de reencarnación.
Y obviamente es importante mencionar que cuando la persona reencarna, lo que se arregló de la persona queda como abonado en una cuenta. Quiere decir, no es que cada vez que vienes con todo, lo bueno, lo malo, no. Quiere decir, una persona viene a este mundo y arregló de su tikkun 60-70%. Bueno, cuando llega al Olam Abba, al mundo de las almas, le dicen, mira, esta parte ya que se quede acá, porque si la bajamos se va a corromper. Entonces la abonamos y entonces va a bajar de ti ese 40%, o ese 20%, o ese 10%. Y eso es un tema interesante porque por ahí podemos entender cómo un hombre como Adán tuvo a Abel, tuvo a Caín, tuvo a este, tuvo al otro, y hoy en día vemos miles de millones de personas. Somos miles de millones de personas porque somos fracciones de alma que venimos a arreglar. Porque es demasiado grande arreglar un alma completamente. Entonces Dios nos hizo como abonos para que se pueda hacer todo este proyecto en un cúmulo de años. Así que bueno, esta es una cosa importante. La que sigue, por favor. Y bueno, el Zohar, particularmente el Zohar de esta parashá, es así como interesantísimo, porque como dijimos al principio de la clase, ¿qué tiene que ver un esclavo hebreo con la reencarnación? El esclavo hebreo era una condición legal cuando una persona estaba en una situación de pobreza extrema o tenía una deuda que no podía pagar. En vez de meterlo a la cárcel y que tú lo mantengas y que él se haga vicioso ahí, en el judaísmo había esta posibilidad de que debes un dinero o no te puedes mantener, ok, véndete como esclavo, te van a tratar bien, te van a dar de comer y al final vas a salir libre. Quiere decir, una forma muy digna de vivir un estado de pobreza o de deuda extrema, y muy digno. Y la realidad es que las leyes del esclavo hebreo son sorprendentes porque tenías que ser especialmente muy considerado y muy bueno con tu esclavo. Por lo tanto, casi adquirías una responsabilidad tremenda, al punto de que si llegabas a un motel y había nada más una cama, se la tenías que dar al esclavo y tú dormir en el piso. Así era la ley. Entonces, esta ley es irrelevante hoy en día, no hay esclavos hebreos, esto no se aplica. Entonces el Zohar aborda este tema de manera espectacularmente interesante. Y lo que dice es que cuando la persona lee las leyes del esclavo hebreo, dice, el esclavo hebreo deberá de trabajar 6 años, que significa que tiene que trabajar sus 6 emociones de Ruach y rectificarlas, y el 7º año deberá de salir libre. Quiere decir, es las reglas de la reencarnación o el juego mediante se lleva a cabo la reencarnación, es que la persona viene a este mundo a rectificar ciertos aspectos y cuando lo rectifica sale libre, ya no tiene que regresar. Y por lo tanto, cuando dice el Zohar que el esclavo hebreo trabaja 6 años y el 7º año sale libre, significa que la persona tiene ciertas oportunidades de venir a rectificar sus 6 midot emocionales que son de Gesed a Yesod, y el día que la rectifica le dan su pase de decir, acabaste esta tarea. Entonces hay muchas formas para nosotros enfrentarnos a un texto y entender las reglas de reencarnación. No es nada más en el Sefer Shemot. Por ejemplo, en algún momento en este mismo foro tuve la oportunidad de hablar sobre Jonás. Y según el Peirush del Gaón de Vilna sobre Jonás, el libro de Jonás y la ballena, se tratan prácticamente, Jonás es el alma y se trata de cómo el alma viene a este mundo. Le dicen, Jonás, tienes que ir a Ninvé y hacer esto, y él se escapa de ese tikkun, y entonces Dios le da otra oportunidad para que lo haga. Entonces, nosotros hablamos en ese contexto que el libro de Jonás es el libro de la reencarnación. Tenemos esta parashá, que es el libro de la reencarnación, y tenemos otro método que es muy interesante, y quiero compartirlo con ustedes. Básicamente, es cambiar un poco la narrativa de la Torá y cambiar un poco los nombres de las cosas. Por ejemplo, cuando tenemos la historia de Abraham, Sara
y Lot, dice el Zohar, Abraham es la Neshama, es la conciencia. Sara es el cuerpo. ¿Y qué es Lot? Lot es el Yetzer Hara. Quiere decir, si tú agarras este texto y lo lees bajo esta premisa y bajo estos arquetipos, entonces todo el texto se ve diferente. Lo mismo sucede, y lo hemos también dicho en este foro, cuando lees la parashá de Shemot, el libro de Shemot, dice, Eile Shemot Benei Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan a Mitzrayim. Entonces Rashi dice, ¿cómo que llegan? Llegaron. ¿Cómo que llegan? Ah, no, llegan significa, no lea Shemot, estas son las Neshamot, son las almas que llegan al cuerpo. Mitzrayim es un cuerpo. Por lo tanto, todos los textos tienen un nivel ulterior de entendimiento. Esto no significa que la narrativa no es verdad. La narrativa es verdad, pero la narrativa permite la lectura posterior, que es una lectura que nos acompaña hasta hoy en día. La que sigue, por favor. Hay muchos ejemplos de cómo en el Shara Gilgulim, es parte de lo que es delicioso este libro, que no nada más te habla de la parte académica y te dice cómo es el proceso, sino te dice quién repara a quién. Y entonces, seguramente en este mismo foro, en esta clase de Shomrim, en este canal, han escuchado, por ejemplo, Abel y Caín. La historia de Abel y Caín, todo el mundo la conoce. Caín se puso celoso y mató a Abel, y por lo tanto, en un plumazo se tiró a la mitad de la humanidad. Cuando Dios le pregunta a Caín, oye, ¿qué hiciste? Las sangres de tu hermano están clamando. Cuando Caín se da cuenta que hizo algo terrible y le dice a Dios, ayúdame, esto es demasiado para mí. Entonces el Zohar aborda este tema y dice, ok, como es tanto lo que hizo, el daño que hizo Caín, ahora Caín va a tener que regresar en diferentes personajes para arreglar las diferentes facetas de su persona. En su parte de Nefesh viene como el Ish Mitzri. En su parte de Ruach viene como Korach. En la parte de la Neshama viene como Yitro, que hablamos de él la semana pasada. Entonces ese es Caín. Ahora, Abel parece como el bueno del cuento, pero también Abel no es el bueno del cuento. Abel, en cierta manera, la palabra Heibel significa como una nube, algo que no está aterrizado. Y Caín es todo lo contrario. Caín viene de Kium, que es establecido, y el otro está como volando, como aire. Hebel Abalim. Entonces, él, como todo le valía, él regresa como Noaj, que nada le valía, porque Noaj salvó a toda la humanidad, salvó a todos los animales. Aquello que no arregló Noaj de Abel es increíble, pero lo va a arreglar Moshe. Quiere decir, el Shara Gilgulim se vuelve un libro impresionante porque es una novela retrospectiva donde las cosas dices, viendo esto me doy cuenta que sí hay una justicia divina. Cuando Moshe mata al hombre egipcio, tú dices, ¿cómo Moshe mató al hombre egipcio? Claro, porque Moshe era Abel y el hombre egipcio era Caín. Y así como Caín mató a Abel, ahora Abel va a matar a Caín. Porque en cierto nivel de la reencarnación, la cosa tiene que haber justicia divina y se aplica el término de midá keneged midá. Este mató a este, ahora este va a matar a este. Este robó a este, ahora este va a robar a este. Bueno, le van a robar. Quiere decir, parte de la justicia divina es que nosotros somos seres del momento y limitados por el tiempo, que nada más vemos un pedacito. Pero si vieras todo el panorama, nos daríamos cuenta que Dios es perfecto y la justicia de Él es perfecta. El sistema de reencarnaciones nos permite ver y proyectar este elemento de justicia divina. Quiero enseñarles otro ejemplo, la que sigue, por favor. Ok, creo que voy a hacer otro porque este es no me quiero meter en gematrias y además se ve chiquito. La que sigue, por favor. Por último vamos a ver esta. Esta está muy interesante. Es interesantísimo ver en el Tanaj, en la Torá, quién reencarna a quién.
Teraj, el papá de Abraham, en cierta manera, Teraj, aunque es el papá de Abraham, no necesariamente es un ser tan bueno, porque era idólatra. Entonces, básicamente, Teraj era un consejero de Nimrod, y no lo van a creer, pero Teraj reencarna como Job, el del libro de Job, que es un hombre creyente en Dios, no es un hombre judío, sino es un hombre puro y creyente en Dios. Entonces, así como Teraj era un idólatra, Job es un monoteísta puro. Perfecta justicia. La mamá de Abraham, Amatlai Bat Carnebo, nadie sabía que se llamaba así, pero así se llamaba la mamá de Abraham. La mamá de Abraham fue más buena de lo que pensamos, porque cuando persiguieron a Abraham para aniquilarlo por ir en contra de la idolatría, ella lo cuidó y lo protegió. Y es interesante, pero según el Shara Gilgulim, ella reencarna en Hannah, la mujer que se sacrifica junto con sus hijos por el nombre de Dios. Entonces está bastante impresionante ver estas historias. La que sigue, por favor. Es que la que sigue creo que les va a interesar muchísimo. Ustedes saben que Jacob y Esaf se tienen problemas desde que nacieron hasta el final de los días. Va a haber problemas entre Jacob y Esaf. Son figuras arquetípicas muy interesantes del Yetzer Hatov, Yetzer Hara, el bien, el mal, la persona espiritual, la persona materialista. Y es increíble, pero hay un tikkun de Jacob y Esaf en la época de los Tanaítas, en la época del Talmud. Y vean qué interesante. Jacob reencarna como lo que nosotros conocemos en el judaísmo como el Rebbi. Rebbi era el compilador de la Mishnah, llamado Rav Yehuda Anasí, Rav Yehuda el príncipe. Y básicamente él, como Jacob no es el bueno necesariamente, porque Jacob también no fue tan bueno con Esaf. Hubo un elemento de rechazo, le cambió los términos de cosas. Y él tiene también que arreglar las cosas, y tiene que aprender a ser compartido. Y es interesante, pero nos cuenta la Gemara, el Talmud, que Rav Yehuda Anasí era muy amigo de un romano llamado Antoninus, que era Marco Aurelio Antoninus, Caracalá. Él es Esaf. Y entonces, ¿cómo se lleva a cabo la corrección de ambos? Así como Jacob soslayó a Esaf, cuando Esaf le dijo, ven conmigo, vamos juntos, le dijo, no me interesa. Es increíble, pero en esta reencarnación, Jacob, que tiene otras reencarnaciones, pero esta es muy interesante, llega como un judío del Talmud, un tanaíta, que comparte su conocimiento y genera una tolerancia y una apreciación con un romano, un general romano, llamado Antoninus. No sé si tengo otra, Joel, ¿me la puedes pasar? Nada más para... Ok. Por último, para cerrar esta clase, que obviamente de esta clase podemos hacer todo un curso, porque pues imagínate, analizar a todos los que pasaron y todos los que han venido, la gente puede entender, dice, ¿por qué me pasa esto en la vida? Mucha gente se pregunta, ¿por qué siempre esto? ¿Por qué tuve que perder este dinero? Muchas veces, nosotros no lo vemos a priori, pero muchas veces es justicia divina. Y cuando lo ves así, entonces ya no lo tomas como una tragedia, sino dices, bueno, si así tenía que pasar, pues así pasó. Hay unas diferencias importantes que sí me gustaría mencionar en esta clase, entre la palabra Gilgul, que dijimos que es la reencarnación tal cual, otro concepto llamado Ibur, y ahorita vamos a decir qué es, y por último, Dibuk. Son muy interesantes y los tres son sumamente importantes a clarificar. Un Gilgul es lo que nosotros llamamos reencarnación o la transmigración de un alma. Quiere decir, una persona está en el Olam Haba, un alma, el alma entra en un cuerpo, viene con un tikkun, y básicamente cuando hay el vínculo es cuando empieza su transformación y punto. Pero hay otra modalidad que es muy interesante que se llama Ibur. La palabra Ibur viene de Meuberet, que significa embarazado. Quiere decir, el embarazo es un estado que hay dos cosas, dos seres al mismo tiempo, usando el mismo cuerpo.
Esto significa que la persona viene a este mundo y como que necesita ayuda para hacer su tikkun. Pareciera como que no le da para hacer su tikkun. Entonces, un alma piadosa o un alma que le faltó un pequeño detalle, le dice, quiero entrar y ayudar a esta persona sin tener posesión de ella y darle ese empuje para que él haga su tikkun. Y siempre el ibur tiene beneficios para los dos. Siempre es beneficioso. Quiere decir, tienes una persona que tiene un super proyecto que hacer y como que le falta esa fuerza. Entonces hay un alma que dice, ay, a mí me faltó hacer un poquito, quiero entrar y empujar a esa persona a que se vuelva y lleve su potencial al máximo. Entonces, esto es un tema muy interesante porque la persona no pierde su personalidad, la persona no se siente poseída ni nada, simplemente se siente energizada. Es el clásico caso de tener a un alumno, a un amigo de la prepa que era medio mediocre y que como que no despuntaba y de repente, ¡pum!, el cuate la hizo en grande y tiene gran personalidad y dices, qué raro, ¿qué le pasó? Pues puede ser un ibur. Ese es un tema interesante. Y un tema que les va a parecer fascinante, pero hay que hablarlo, pero no es un tema que me gusta mucho abordarlo, es el tema del dibuk. Dibuk significa debek, que significa pegar. Quiere decir, una alma débil que está en este mundo, de estas almas que están como deprimidas, temerosas, asustadas, y de repente un alma descontenta de haber muerto y que se le hizo una injusticia, dice, yo me pego a este cuate y no me suelto. Y es como los exorcistas. Ese es y es interesante, pero sí hay casos documentados de dibukim, tanto en el judaísmo como en el judaísmo. Es decir, personas que son invadidas por otra alma, que normalmente son almas que no se quieren ir porque se les hizo una injusticia o porque están enojadas de algo, y se quedan acá y se posesionan de alguien débil y obviamente pues es muy malo porque la persona queda totalmente soslayada y de repente puede tener otra personalidad y puede tener otra voz. Mucha gente podría sospechar que esto es un esquizofrénico, pero no, hay casos documentados históricamente y el último caso documentado en el judaísmo lo documentó un rabino muy, muy serio, que es el Hafetz Haim. El Hafetz Haim fue Israel Meir Kagan, que es el que desarrolló toda, además de un Talmid Jajam espectacular, él desarrolló toda esta cultura de no hablar mal de la gente. Quiere decir, él era ni cabalista, y él presenció un caso de un dibuk, de una señora que fue poseída por un señor o una cosa así, y vinieron a hablar, y le dijeron, te tienes que ir, y no hay de otra, y le obligaron a irse, y pues se fue. Entonces, es un tema interesante. Creo que hay una más, y si no, pues ya nos despedimos. Esta clase es una clase interesante, y es una clase que nos debe de generar una conciencia de que este mundo y esta vida, y la existencia que tenemos en este mundo, es para aprovecharla. Lo interesante de las transmigraciones o no transmigraciones, finalmente se remonta a entender que todos venimos a hacer algo, que no hay una persona en este mundo que fue creada y que no tiene nada que hacer. Todos los seres humanos venimos a arreglar algo. Y por lo tanto, ese glorioso final llamado Yemei Mashiach es cuando todos ponemos de nuestra parte para buscar nuestro tikkun. Así que bueno, me despido de ustedes. Fue un gusto para mí estar en Shomrim Laboker. Agradezco mucho a Joel que transmitió y además pasó todo tipo de las diapositivas. Yo sugiero a mucha gente que me dice, bueno, ¿y dónde empiezo a encontrar mi tikkun? No es indispensable, pero es una ayuda hacer una carta cabalística. Hay gente que no la hace, hay gente que sí la hace, pero aquí la cuestión es que nos ayuda un poco a entrar en esta búsqueda y encontrar una manera un poco más estructurada de decir, bueno, ¿por dónde estoy fallando? Es un entendimiento muy interesante que nos dan herramientas para mejorarnos. No es indispensable hacerlo, pero es una herramienta como muchas otras que hay.
Y bueno, además de despedirme, quiero agradecer primero que todo que están acá, porque la verdad es que este canal es para ustedes. Este canal es donde nosotros tenemos esta interfaz entre nosotros y el mundo, y ha tenido un éxito increíble. Y pues agradecemos muchísimo sus donativos. La verdad es que estas transmisiones, este buen nivel de internet, todo esto pues tiene su precio y nos ayuda mucho que nos aporten. Y no hay ayuda pequeña. Todo lo que ustedes aportan es muy agradecido y es tomado en cuenta para poder continuar con este proyecto de ofrecer judaísmo actual, relevante, universal para toda la humanidad. Me despido de ustedes con un cordial shalom, deseándoles que tengan una buena semana. Yo soy la doctora Annette Pierre y les saludo cordialmente desde Shomrim La Boker. Muchas gracias.